Este miércoles se estrena en el auditorio de la Maison de la Radio, la Casa de la Radio de París, y dentro del marco del festival Presencias, Homing, obra del compositor español José Manuel López López, con textos del poeta también español Dionisio Cañas, obra que será interpretada por el ensemble Accroche-Note, grupo francés especializado en la música de nuestros días. Y para hablarnos de esta obra y de su intensa trayectoria como compositor, José Manuel López López ha sido tan amable de venir a nuestros estudios una vez más. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, encantado, muchas gracias. No, es un placer tenerte aquí con nosotros, quien ha venido magníficamente acompañado por Dionisio Cañas. Buenas tardes, Dionisio. Hola, buenas tardes. Y gracias a ambos por haber aceptado nuestra invitación, sobre todo. Un placer. Permíteme que explique antes que nada que José Manuel López López ha nacido en Madrid en 1956, donde va a estudiar composición con Luis de Pablo, una de las figuras que ha marcado la música española del siglo XX. ¿De qué manera te marcó a ti, Luis de Pablo? ¿Cambió tu manera de ver la música o de escuchar la música, por cierto? Primero me abrió a la música contemporánea, a la nueva música. Lo de contemporánea no es una palabra que me guste excesivamente. Y gracias a él pues conocí músicas de todo el mundo, porque sus clases no eran solamente el análisis de obras de Schoenberg o de Bartók o de Stravinsky o de Stockhausen o del mismo, sino también pues oír músicas de África, músicas de los inuís, músicas de cualquier otro lugar del mundo. Y eso pues francamente me fue muy útil porque te da una visión de la escritura musical y del sonido, que no es solamente el sonido abstracto de escribir en un papel do, fa, re, mi. Es otra cosa, ¿no? Ver pues cómo suena un tam-tam o una mandolina, pues es muy distinto que imaginarlo. ¿Fue él que te impulsó a venir a Francia, quizás? No me lo impuso, pero me lo aconsejó. Una vez terminado los estudios en el conservatorio, de piano, de dirección de orquesta, y todo lo que se podía estudiar en Madrid, pues tenía y sigo teniendo muy buena relación con él, y le dije, ¿cómo puedo continuar? Y me dijo, pues mira, vete a Francia, donde la música electrónica y la investigación acústica pues es muy interesante. Y en efecto eso hice. Vine a estudiar a Bourges por 6 meses y hace 30 años que estoy aquí, con lo cual sí, fue él el que me abrió la puerta hacia otro universo. Dionisio Cañas, poeta. Por tu lado has nacido en Ciudad Real en 1946, pero con tu familia vas a emigrar al norte de Francia, donde vas a pasar tu adolescencia. La emigración de tu familia fue de un tipo distinto, ¿no?, de la de José Manuel. Sí, totalmente. Fue por razones económicas. En los años 60, pues mi familia, que es de origen campesino, no podía aguantar en España y nos vinimos todos al norte de Francia, y allí estuve hasta el año 70, o sea, estuve casi 10 años. ¿Fue traumático para ti ese cambio de país? No, al contrario, fue como una aventura. O sea, para mí como niño, claro, para los niños salir de su país, pasar por París, era como todo una aventura. Para mis padres no fue tan agradable, pero de todas formas para todos fue, y para mí en especial fue fundamental, porque me eduqué en un país libre, que no era el caso de España, ¿no? En 1972, Dionisio, vuelves a emigrar, esta vez a Nueva York. Tu estancia allí va a ser decisiva, ¿no?, para tu carrera como escritor, como poeta. Bueno, yo realmente quería ser artista, ¿no? Entonces en Francia vino en mayo del 68, y en el cual yo participé porque ya estaba yo trabajando entonces en una fábrica y eso, y lo que leía aquí era en francés, pues filosofía, ensayo y todas esas cosas, y poesía también, claro. Pero el español era el español que se hablaba en la casa.
no era el español de un chico adolescente español, ¿no? Y entonces ahí, ya en el 69, me encontré con un crítico de poesía española y él me introdujo a toda la poesía, a todos los grandes poetas de aquel momento, y a partir de ahí recuperé mi lengua a través de la poesía. Y en Nueva York vas a aprender inglés, naturalmente. Pues bueno, realmente yo podía haberme hecho francés, me lo ofrecieron cuando cumplí 18 años, pero no sabía muy bien por qué hacerme francés. Me parecía, yo era más bien de espíritu nómada, ¿no? Y yo ya era una especie de hippie, yo iba a dejar todo ya y me iba a ir por las carreteras. Y entonces dije, bueno, ¿dónde están los mejores hippies? Pues en América, ¿no? Pues, y ya tenía este amigo que vivía en Nueva York. Entonces, en el 72, diciembre del 72, ya me fui a Nueva York. Curiosamente vas a estudiar allí. Sí, allí es donde hice todos mis estudios, el doctorado y todo eso, y allí empecé a trabajar. Trabajaba en una librería francesa, precisamente, francesa, española, hispana, en la Quinta Avenida, y trabajaba y estudiaba, y allí hice el máster y el doctorado, o lo que sea, la licenciatura y el doctorado. Sí. Y vas a acabar Dionisio Cañas siendo catedrático de esa universidad, de la ciudad de Nueva York. Sí, bueno, por lo menos era mi trabajo. Mucho camino, ¿no? Esa era mi forma de ganarme la vida. Luego, fuera de eso, yo vivía mucho en el mundo latino, el mundo afroamericano. Vivía una vida doble, vaya. No era muy académico, que digamos. Volviendo a Homing, la obra que estrenas, José Manuel, en el Festival Presencias, ¿cómo nace la colaboración con Dionisio? Bueno, la colaboración con Dionisio es de hace ya 10 años. Hemos hecho varias cosas juntos y cuando me propusieron pues el ensamble Across-Note de Estrasburgo, pues escribí una obra para ellos, pues inmediatamente pensé en Dionisio. Se lo dije, además le dije a Dionisio que quería que escribiera un texto para esta obra. Y bueno, pues influenciado y muy influenciado por las circunstancias del momento en el que estaba ocurriendo todo lo que estaba y está ocurriendo desafortunadamente con los refugiados que venían y que vienen hacia Europa, pues bueno, Dionisio, él lo va a contar mejor que yo sin duda, pero estuvo en Lesbos y viviendo el drama y conviviendo con los refugiados, y esto pues fue pues fundamental para transmitir toda la emoción, intensidad, dramatismo y esperanza, si se puede decir también, de todas estas personas. He leído, José Manuel, que en cierto sentido también tu exilio, a pesar de ser voluntario aquí en Francia, te sientes exiliado, ¿no? Bueno, cuesta trabajo el integrarse en otra cultura. Evidentemente, cuando uno llega al aeropuerto y todo el mundo que te rodea habla en tu lengua pues de natal, pues se nota. Evidentemente, 30 años de convivencia con otra cultura también facilita las cosas. Pero bueno, no sé si me siento exilado, pero pues es otro país. Exilado musical, en todo caso. Sí, musical sí. El exilado musical sí, porque las circunstancias obligan. En 2010, Dionisio Cañas, te vas a poner a estudiar árabe y a viajar por los países musulmanes, Egipto en particular. ¿Cambió de nuevo tu centro de gravedad? ¿Esa doble vida se convirtió en triple vida, quizás? Lo que ocurrió es que en 2005 ya dejé Nueva York y mi cátedra y me vine a vivir en mi pueblo natal, que es Tomelloso, en Ciudad Real. Y entonces volví con mucha ilusión a Europa, la verdad, ¿no? Ahora ya estoy bastante desilusionado con lo que está pasando en Europa, pero en todo caso en aquel momento me planteé que necesitaba un reto mayor que el que había sido para mí siempre la cultura euroamericana, ¿no? Y ahí me dije, pues qué mejor que la cultura árabe, que son nuestros vecinos más cercanos, ¿no? Y de ahí vino que empecé a estudiar árabe y a viajar por los países árabes y musulmanes también, puesto que fui a Irán, que no es árabe, ¿no?
¿Qué pasó en aquella playa de Delfos cuando tú estuviste? Bueno, en Lesbos. Lesbos, perdón. Realmente en diciembre del año pasado, pues después de ver tantas imágenes desde el otoño, en septiembre, que fue cuando se encontró Ailán y todo eso, del 2015 realmente, 2015, había visto tantas imágenes que ahí ya en enero de 2016 dije, bueno, ya he visto bastantes imágenes, yo quiero hacer algo. Y yo hago un taller que lo hice en Egipto, que es el gran poema de Nadie, que se hace con la gente, bueno, pasa en la calle, donde sea, y lo había hecho en árabe en Egipto. Dije, bueno, pues hago el taller este con los refugiados, ¿no? Entonces le pedí a una compañera, Carla Fibla, que es de Euronews, que trabaja para Euronews, que sabe más árabe que yo, porque yo sé árabe de 5 años, como un niño de 5 años. Y nada, cogimos y nos fuimos por nuestra cuenta, sin ONG, sin ayuda estatal, sin nada. Así nos fuimos e intentamos hacer el taller en 2 campos de refugiados allí. Fue muy complicado porque el drama humano era mucho más intenso que la intención de hacer los talleres, y realmente el viaje se convirtió en el gran poema de Nadie, porque fue tan impactante ver, o sea, pasar de la imagen en la televisión y en la prensa a la realidad y ver que aquella gente podía ser tu hermano, tu primo, tu madre, esa gente que llegaba angustiada en unas barcas ahí metidas, donde de 14 personas venían 40, 50 personas con niños mayores, jóvenes. Entonces, todo ese drama pues fue muy impactante para mí. ¿Podrías leernos el poema? El poema que se llama Like a Tongue Without a Mouth, que es el texto que compone la obra. Sí, bueno, el poema tiene un origen que es homing, o sea, que es como en ornitología es el fenómeno de la emigración, de la migración de los pájaros, de las aves, etcétera, ¿no? Y realmente yo ya había hecho en inglés hace mucho tiempo una reflexión sobre esta cuestión aplicada a mí, o sea, yo como un pájaro, vamos a decir, ¿no? Pero al plantearse esta posibilidad, lo que hice es retomar este tema, pero ya contextualizado con el fenómeno de los refugiados, ¿no? Y lo voy a leer, ¿no? Un momentito, perdón, me voy a cambiar de gafas porque no veo muy bien de tanto ver me estoy quedando ciego. Dead and dead and dead. Dead mother tongue, no country to return, no place displaced. This place is no place. La mer, toujours recommencer. Dead and dead and dead. Mother tongue, motherland, where are you? La mer, toujours recommencer. Dead and dead and dead. I'm looking for you, mother. I'm looking for you since I was born. I'm looking for you since I was dead. La mer, toujours recommencer. Dead and dead and dead and dead. The birds are returning home. I fly with them over my head. I'm not a bird. I'm an island, a child forgotten in the sea. La mer, toujours recommencer. Dead and dead and dead. Mother tongue, motherland, where are you? La mer, la terre, toujours recommencer. Muchísimas gracias, Dionisio. Volviendo al terreno musical, José Manuel López López, ¿es cierto que en la obra has incluido un silbato de juguete? Sí, sí. Con historia, además. Con historia, sí. Es un silbato que Dionisio me regaló este verano, cuando nos encontramos para hablar de la obra, del texto y de las ideas, y me regaló un silbato que él recogió en Lesbos cuando estuvo en lo que acaba de contar, ¿no? Que había sido utilizado. Que había sido utilizado porque la gente que venía en las barcas que comentaba ahora Dionisio, pues venían en distintos momentos del día o por la noche, y para hacerse ver por la noche con niebla o con bruma, pues llevaban los teléfonos móviles o linternas para que les vieran los barcos que estaban esperando en la frontera de las aguas territoriales entre Europa y Turquía.
y pues el silbato era también una manera de hacerse oír. Y ese silbato pues sí lo he incluido en la obra porque me parece muy intenso, darle un componente de realidad y de emoción y de expresión, ¿no? Hablando de intensidad y de emoción, ¿es la obligación de un compositor del siglo XXI transmitir emociones profundas al público y sensibilizar también a problemas tan graves como el de la inmigración? Por supuesto, yo estoy convencido. Hace unos años yo era más partidario de escribir una música pura, si se puede decir así, pero creo que no hay música pura. La música es como la naturaleza. Afortunadamente se puede hacer una conexión muy directa y la naturaleza tiene suficiente expresión como para no necesitar acentuarla. Entonces yo pensaba, hasta hace unos años, hasta que estuve en Japón precisamente con una beca francesa, pues pensaba que no era necesario incluir ninguna emoción añadida, ¿no? Era simplemente con la música bastaba. Pero bueno, con el paso del tiempo estoy pensando lo contrario. O sea, que es muy importante incluir pues todas estas emociones que de una forma u otra se convierten en música, como ha pasado durante toda la historia. Para el poeta Dionisio Cañas, ¿qué piensas en ese concepto de la música avant tout que se decía en el XIX? Bueno, tu poesía no es... Yo diría que un poco lo que dice José Manuel, o sea, que la poesía pasa lo mismo. La poesía, yo he escrito mucha poesía, justamente este año, hace 40 años que empecé a escribir poesía y acabo de publicar mi último libro. La poesía suele ser muy individualista, muy intimista, ¿no? O sea, los sentimientos, las emociones, o sea, la más conocida, la más vendible, ¿no? Luego hay otra poesía como la de Mallarmé, que es otro tipo de poesía, en fin. Pero creo que en la época que estamos viviendo realmente el mundo está en una situación tan conflictiva, vamos, por poner una palabra, si no abismal, yo diría, más abismal que conflictiva, pero bueno, tan conflictiva que es difícil hablar solo de uno mismo, de una forma narcisista, ¿no? Entonces, igual que en la música, pues sí, yo podría haber seguido escribiendo toda mi vida poemas de mis circunstancias amorosas o no amorosas, en fin, de las pequeñas cosas que te rodean, pero realmente el impacto de lo que está ocurriendo en el mundo ha ido haciendo mella en mi individualismo y ya digo, el último libro, que se llama La Noche de Europa, es una reflexión sobre la situación en la que estamos, que en vez de una revolución lo que estamos presenciando es una involución de la democracia, ¿no? En fin, pues ya lo saben, de momento tienen una cita en el auditorio de la Casa de la Radio aquí en París para el concierto del Ensemble Croche-Notes de Estrasburgo, que va a estrenar la obra de José Manuel López López, Homing, con textos de Dionisio Cañas. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y si queréis volver a escuchar íntegramente esta emisión o incluso verla en vídeo, porque como decía alguien, vídeo ergo sum, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube o en la página Facebook de la emisión del invitado de RFI, que es como se llama esta emisión. Y sobre todo, permitidme dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa. Gracias de nuevo, José Manuel, gracias Dionisio, y nos vamos con la música de José Manuel López López, su concierto para piano.